A todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta clase. Señor profesor, muy buenas noches. ¿Cómo está, señor Víctor? Buenas noches. Gracias por darme el retorno y saber que me escuchan. Muchas gracias. Bien, Señor profesor. gracias. Bueno, hemos estado viendo en la clase anterior sobre un soporte con más amplitud, sobre un soporte que nos acompaña todavía en buena parte de la gestión de documentos. Todavía se están generando materiales en este tipo de insumo, estandarizado obviamente porque nosotros nos manejamos con un soporte que tiene un formato, que tiene un peso, que también responde a algún tipo de aplicación. Es por eso que nosotros nos podemos guiar por el gramaje de acuerdo al uso que le vamos a dar a este material. Ello al margen de la calidad del papel, ¿eh? Solamente estamos hablando de gramaje. Podemos hablar de gramaje, de formatos, de composición. Y esto también está asociado a una serie de requisitos que deben cumplir estos materiales para poder elaborar algún producto o darle alguna utilidad. Ahora que muchas de las cosas están estandarizadas, cuando uno sale al mercado o ofrece un servicio, organiza alguna actividad, identifica cuál es el tipo de producto que necesita o que demanda la actividad que va a desarrollar. En este caso, si se trata de trabajos de impresión, trabajos de edición, de acuerdo al gramaje del papel, uno puede determinar la resistencia que podría tener el mismo, el peso, el volumen que podría ocupar el producto, el acabado inclusive que puede tener estos productos que uno considere desarrollar, ya sea que haga impresiones en papel muy fino o se dedique a hacer reproducciones en papel de un gramaje moderado, el estándar que está entre 75 y 80 gramos, o igual use ya sea para trabajos de impresión o de protección algunos papeles que tengan un gramaje mucho mayor que puede darle alguna protección adicional a los materiales o en todo caso puede también eh, corresponder a algún tipo de acabado de acuerdo si se trata de impresiones, ¿no? Algún tipo de acabado que pueda desarrollar con este producto. Entonces lo que vemos aquí son diferentes usos de este papel, al margen ya del color, al margen de, del acabado en sí, ¿no? De si es satinado, absorbente, si es posiblemente traslúcido, dependiendo del gramaje también, si es más delgado, obviamente que va a ser traslúcido. Y así una serie de condiciones, solamente fijándonos en el gramaje. Por otro lado, hay una norma ISO que es la que determina cuál es eh, la dimensión que va a tener una hoja de papel de acuerdo al peso. Esto está asociado al peso y en función a ello se determina el tamaño que tendría este material, ¿no? Este documento. Nos guiamos porque una hoja en tamaño A4, que es lo convencional, está en el orden de los 21 centímetros aproximadamente por 29,7 y cada hoja, solamente usando este ejemplo, está en promedio pesando unos 5 gramos. De tal forma que incluso esto me puede ayudar a determinar el peso que tendría medio millar, un millar, y por ende también el peso que podría yo aplicar sobre una determinada instalación. Evidentemente que esto
también responde a si es unas hojas de papel que están ya con uso o están sin vírgenes, ¿no? Sin ningún tipo de impresión, de acabado, etcétera. Este peso, perdón, este, si 5 kilos, por decirlo así, 1 millar de papel, pueden fácilmente atender o disponerse en una parte de una balda. Imagínense el peso que debe soportar una balda, donde regularmente estamos poniendo entre 1 metro, un poquito menos, 90 centímetros, 1 metro lineal de documentos. Es por eso que, de acuerdo a ello, incluso uno establece cuál es la capacidad que debe tener una, eh, un estante, cuánto debe soportar, si tiene que ponerse algún tipo de refuerzo, si esta estantería se va a colocar en algún nivel en particular, si es un nivel que responde a una resistencia de suelo, porque no solamente es el mobiliario, es la documentación, son otros muebles que utiliza el personal que trabaja en archivos o en oficinas, el tránsito y otro equipamiento que podría haber en estos espacios. Entonces, todo ello se considera para cuando uno diseña también ambientes, repositorios, que ese es otro tema que veremos luego, pero solamente para darles una referencia, se estima que un repositorio convencional debería soportar con estantería fija unos 700 kilos por metro cuadrado, con estantería móvil entre 1.200 a 1.250 kilos por metro cuadrado, porque se van sumando todos estos materiales, papel, mobiliario, personal, tránsito, accesorios, etcétera, ¿no? No son cifras o no son valores cerrados, pero son estimados. Y de acuerdo a eso, uno tiene que calcular cuál es el nivel de resistencia que tendría en el repositorio. Bueno, me estoy yendo un poquito, me estoy desviando, pero este tema justamente da para ello, ¿no? Bien, entonces está claro que como hablamos de estandarización, y ya la ISO 216 nos da una pauta al fabricante sobre todo de cuáles son las medidas en primer lugar y también el peso que debe tener determinado formato de documento, ya sea en gramos. Si fuese en el mundo anglosajón, se mide en onzas o se pesa en onzas, tiene un equivalente, pero para el caso nuestro, donde prima el patrón, metro lineal, o metro litro. Entonces aquí hablamos de gramos, ¿sí? Gramos o miligramos o centímetros cúbicos, etcétera. Bien. Eh, También hay que reconocer que de acuerdo a la fabricación, esto lo hemos visto anteriormente en algún video, de cómo se fabrican estos insumos, de acuerdo a cómo eh, se disponen las bandas de fabricación de estos pliegos de papel, porque recordarán que esto sale en bobinas. Entonces, hay unos equipos sumamente grandes donde se dispone como bandas, donde se va colocando la materia prima, y eso va a darle una forma, un sentido a la fibra que constituye el papel, y esta fibra es la que también nos puede indicar en qué sentido habría que cortar el papel para no tener problemas al momento de elaborar los pliegues. Eso lo manejan muy bien los papeleros, sobre todo cuando se trata de preparar pues, algún tipo de edición o sobres, carpetas, etcétera, para evitar fracturas sobre la superficie, para dañar los pliegos, ya sea de papel, de cartulina, de cartón, etc. Eh, Al respecto, igual, esto también va a influir en los costos
porque obvio que si voy a cortar para tener un buen acabado en dirección de la fibra, ¿no? En este sentido, en dirección de la fibra, para que no se me quiebre el papel, cartulina u otro tipo de presentación, entonces habrá puntos donde existe una merma y esa merma, obvio que tengo que trasladársela al costo del producto final. Entonces, si yo voy a encargar o voy a desarrollar algún trabajo de corte o de preparación de empaques o de edición, etcétera, para que no tener problemas, seguro que voy a aprovechar el sentido de la fibra y esto no me va a dar como resultado un material que esté quebrado, como pueden apreciar acá en la parte inferior, donde se ha cortado en contra del sentido y lamentablemente, obvio que se tienen que notar estos defectos, que seguro que al inicio pueden ser cuando el o la cartulina es delgada, puede ser imperceptible, pero con el tiempo, como se ha quebrado la fibra, se puede poner muy frágil en esos puntos, porque prácticamente estamos quebrando allí el material. Y esto también nos permite explicar por qué esos documentos de gran formato que los plegamos, en algún momento del plegado vamos a doblar en contra del sentido de la fibra. Y con el tiempo, estas hojas, como ya están muy frágiles, ya no hay ese efecto de bisagra que tiene este doblez, si no hemos quebrado la bisagra, ¿no? Entonces, con el tiempo se tiende a desprender esas partes que están afectadas, que están eh, frágiles o rotas. Es importante también considerar esto. Es por ello que siempre se va a recomendar que los formatos grandes, en la medida de lo posible, se mantengan extendidos o en todo caso envueltos. Pero bueno, si no hay el espacio necesario, no queda de otra, pero para que lo tengan en cuenta también, ¿no? En qué casos conviene doblar y no. Eso se tiene que evaluar, pero aquí tienen el resultado. Perdón, disculpen. Hay que hidratar la garganta. Muy bien. Y bueno, esto es algo de lo que hemos hablado bastante, e incluso cuando estábamos viendo normas, lo traté de manera bastante general, hablando solamente sobre la norma nada más, la ISO 9706. Pero ahora vamos a ver con más detenimiento incluso su aplicación y cómo se han formulado algunas disposiciones técnicas por diferentes entidades, ¿no? Bien, cuando hablamos de esta norma, eh, que está dirigida, la 9706 y la 11108, pero nos enfocamos en la más comercial, si es posible, o asequible para la mayoría, porque se encuentra en el mercado con más facilidad. Si nos centramos solamente sobre la norma 9706, y sobre eso van a hablar los documentos que vamos a ver luego, es conveniente resaltar que esta norma hace referencia directa a los requisitos para la durabilidad de los documentos para la conservación de la información. En esos términos han sido formulados, ¿no? Es una norma internacional que va a dar algunas directrices para garantizar resistencia y durabilidad de los documentos en el largo plazo o a lo largo del tiempo. Se aplica sobre todo tipo de documentos, ¿no? Que van a usarse pues en libros, en fotografías, en archivos, en bibliotecas, documentos de diferente uso. Eh, de hecho, que va a su aplicación ayuda, contribuye a la preservación de los documentos y, y nos permite asegurar que los materiales utilizados y los procesos de producción deben cumplir con ciertos estándares que permitan garantizar la durabilidad de los documentos a largo plazo.
Y esto es sumamente importante para los documentos históricos, para los documentos que en algún momento van a alcanzar esta categoría, que son los que corresponden a estos documentos de valor permanente, o los que alcancen ese valor en el tiempo. Y bueno, es de suma importancia para los archivos centrales, los archivos nacionales, ¿no? Centros de información, etcétera. ¿Cómo está por ahí con ok, silenciar acá. Ok, bien, perdón. Entonces lo que se busca es que estos documentos se mantengan en el tiempo. Y bueno, ¿y cómo se aplica esta norma cuando se elaboran estos papeles? Hay una serie de requisitos y criterios específicos, ¿no? Que hacen referencia al uso de materiales de calidad, como el papel libre de ácido, tintas resistentes a la luz y a la humedad, y procesos de producción que garanticen la estabilidad del documento a lo largo del tiempo. Obvio que esto exige al fabricante, sobre todo, que lleve a cabo pruebas de resistencia y durabilidad para certificar que el documento cumple con los estándares establecidos por la indicada. Esta norma es esencial para garantizar efectivamente que estos materiales, ¿no?, se mantengan, no solamente el soporte, sino garanticen la estabilidad de la información, la legibilidad, la vigencia, la inalterabilidad de la información en el largo plazo. Al seguir una serie de requisitos y criterios, se puede asegurar o se espera que los documentos duren y la información se conserve para las generaciones presentes y futuras. Y es por eso que los que están a cargo de la gestión de los documentos, de los archivos, que puedan influir en la producción de los documentos, sobre todo los que ya per se identifica que van a tener un valor permanente, entonces es necesario que conozcan la existencia de esta norma y que poco a poco vayan impulsando su uso como un requisito para que en el tiempo se use el papel fabricado bajo esta norma. Y principalmente para aquellos documentos, lo vuelvo a reiterar, que identificamos que van a tener un valor permanente. Para lo demás, ¿no?, seguro que también con el conocimiento, con la experiencia de caso, las exigencias pueden ser menores, pueden ser este, más manejables, ¿no? Entonces estamos hablando de esos requisitos, ¿no? Bien, entonces hablamos de materiales de calidad, papel libre de ácido, tintas resistentes a la luz, a la humedad, un proceso de producción que debe garantizar que este papel y por ende ayude a los documentos a mantenerse estable en el largo plazo, ¿no? Perdón, y para un poco ver en la práctica cómo esto se ha manejado o cómo se ha ido aceptando en el ámbito archivístico. Acá todavía en el país no, es algo que está pendiente y que seguro podremos impulsar desde el lugar que nos toque, sugerir, impulsar, etcétera. Eh, pero es conveniente ver estos casos, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos, algunas marcas. eh, Podemos encontrarlas en el mercado, pero hay que ser bastante, de repente, curioso en esto o exigente, muy observador, de que si yo voy a utilizar unas marcas, no necesariamente estas, pueden haber otras también, pero que estas tengan en algún punto del empaque este sello, ¿no? Puede ser este sello. Puede ser un sello similar, pero que siempre haga mención a la ISO 9706. Si mi interés es usar papel fabricado bajo, bajo este estándar, ¿no? Por eso dice, usa el símbolo de infinito, que se entiende que es un papel de larga vida. Bien. La semana pasada recuerdo haberles mostrado que en el mercado sí traen, ¿no? Por ahí, cuando se den el tiempo, fíjense, ¿no?, como curioseando, cuando entren a estos almacenes donde venden papel,
nadie les va a impedir con que revisen los empaques y vean cuáles responden a esta norma. Seguro que van a ir familiarizándose con la oferta de este producto. Bien. Haciendo una comparativa entre las dos normas, la ISO 9706 y la 11108, que es una norma más exigente, pero que es más complicada de conseguir porque se tiene que importar directamente. Pero haciendo una comparativa, la 9706 es más comercial, ¿no? Es más fácil de encontrar en el mercado y se produce de manera más amplia que la 11108. Hay muy pocos fabricantes con la 11108. La 9706 hay fabricantes en Brasil, en Argentina, en algunos países de Asia, ¿no? Y responden a estos criterios. En cuanto a los niveles de acidez, es un tema que también esto corresponde a este tipo de soporte. Cuando hablamos de pH, hablamos de una escala que va del 0 al 14, y aquí la 9706, de acuerdo a la norma ISO 6588, que hace referencia a la prueba de acidez, nos habla de que el nivel de acidez que debe tener el papel fabricado bajo la ISO 9706 debe estar entre 7.5 a 10. Con que tenga 7.5 ya es suficiente, porque tiene una diferencia de reserva alcalina. Esto, si se fijan bien, se asocia con este siguiente punto. Esta resistencia a la oxidación, que es 0,5, que es una reserva alcalina, que si le suman a 7, que es la mitad de la escala de acidez, les da 7.5. Debe tener encolado neutro y posee, obviamente, que esté en 7.5, tiene reserva alcalina. Mínima, pero la tiene. Si lleva 10, obvio que tiene más reserva alcalina. Tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque un exceso de alcalinidad también es contraproducente. Perdón. Si lo comparamos con la 11108, tiene prácticamente las mismas condiciones, hablando de valor de pH, hablando de reserva alcalina, hablando de resistencia a la oxidación. Hasta ahí ambas son similares. Si hablamos de pruebas o propiedades de resistencia, lo mismo. Sobre un gramaje de 70 gramos, ¿no? La resistencia al desgarro a cualquier dirección tiene que darse en ambos tipos de papel. Sin embargo, aquí sí hay una gran diferencia en cuanto a la composición de la fibra. La fibra que se hace a partir de la pulpa de madera. Aquí sí, la ISO 9706 es más flexible. Puede haber incluso una mezcla de fibras. Fibra de madera, de eucalipto, de abedul. eh, Puede haber incluso hasta fibra reciclada, fibra sintética, pero con que cumpla con estos parámetros previos, ya estamos hablando de que, ¿no? Responde al 9706. Aquí en la 11108 ya sí es más específico, porque hablamos de fibras bastante largas que se utilizaron en la elaboración de estos papeles antiguos, artesanales, que están hechos con algodón, ¿no? Con cáñamo, con lino, o la mezcla de estos materiales. Obvio que son papeles más caros, y la mejor expresión de este papel fabricado bajo la ISO 11108 es el papel moneda, este papel que usamos de manera regular. Pues es un papel bastante resistente, flexible, que no se altera en cuanto a su coloración, pero es un papel muy, muy noble, ¿no? Pero obvio que también es un papel bastante caro por su composición. Bueno, en cuanto al gramaje, la igual, ¿no? 9706 no especifica, o sea, puede haber un papel de diferente gramaje, pero la 11108 nos dice que deberá ser, ¿no? Superior a 70 gramos por metro cuadrado, hacia adelante, ¿no? Y en cuanto a la resistencia al plegado, tampoco especifica la 9706. En cambio, la 11108 sí nos dice que debe atender una determinada cantidad por resistencia, debe soportar una determinada cantidad de veces que se va a plegar el papel. Aquí nos hace mención a que debe soportar un número de plegados de 260, entonces 260 veces, ¿no? No debe dañarse el papel.
no debe evidenciarse algún tipo de daño. Y sin necesidad de utilizar pa- papel o comprar papel de ISO 11108, ustedes recordarán o pueden hacer el ejercicio con el papel moneda que manejan. Tienen papel moneda, lo doblan varias veces, ¿no? Le ponen en diferentes formas para guardarlo en su billetera, monedero, bolsillo, etcétera, y notarán que después vuelve a su estado original. Tiene que haber algún tipo de desgaste, pero va a resistir el plegado, no se va a quebrar, lo que no pueden hacer con un papel convencional. Bien. Obvio que por cumplir todos estos requisitos, este papel fabricado bajo la ISO 11108 es un papel más exigente, de más calidad, eh, con una condición, sí, de permanente, pero con calidad de archivo. En cambio, la ISO 9706 no es mala, pero es un papel mucho mejor que el papel convencional. Pues esa sería la comparación entre ambos tipos de papel. Hemos hablado de acidez, que está presente en el papel convencional, pero en estos casos la acidez tiene que tener un mínimo de presencia, perdón, un máximo de presencia. Y además, esta acidez debe mantener una reserva alcalina que permita responder a la oxidación propia de las fibras con las cuales se elabora la pulpa con que se fabrica el papel, ¿no? Bien. Bueno, hasta ahí vamos bien. No veo por ahí ninguna consulta tampoco. Ok. Y ahora vamos a apreciar algunas normas que han ido saliendo en diferentes ámbitos. Normas, algunas precisiones sobre el uso de papel, etcétera. Bueno, avanzaremos lo que solamente creo que este punto, ¿no? Porque estamos también, esta hora es muy cortita. Esta es la directriz, esta es la versión actualizada, la última, porque sacaron una primera en 2002 o 2004, si mal no recuerdo. Actualizaron una en el 2010 y esta es la última que todavía está vigente, que es del 2014. Y esta hace referencia a eh, qué características debe tener el papel permanente eh, para, para poder ser usado en la administración pública. Bien, este es el enlace que también ustedes lo van a tener en la diapositiva. Y vamos a ver, quiero dejar esto y vamos a mostrar dónde lo tengo. Para un ratito, lo tengo por acá. Entonces, a ver, ¿se ve ahí? Ah, no, perdón. No tengo la página web. A ver, acá, ¿no? Esta es la directiva del Archivo Nacional de Costa Rica. Y aquí, este es el documento del año 2014, se publica en el 2015. Y entonces aquí nos hace referencia a este papel, soporte de papel de conservación permanente. Habla de tipo de fibra, una fibra de acuerdo a la ISO 1108, de gramaje, que debe ser mínimo 70 gramos, y un promedio, ¿no? Entre 120 a 120 gramos, que debe tener, que puede ser usado también para confeccionar sobres, guardas de encuadernación, barreras para filtrar la acidez o humedad. Debe tener un nivel de pH que esté en 7.5, como ya lo vimos. Tiene reserva alcalina neutra, por lo menos de 0,4, y por tanto se está presente tanto en la norma ISO 9706 como en la 11108. Resistencia al desgarro, resistencia a la oxidación, 0.5 en ISO 9706 y 11108. Sobre el tipo de impresión, la recomendación de ellos es trabajar con una tinta que presente resistencia a la humedad, a la luz y al tiempo. Recomiendan principalmente impresoras de tipo láser y después matriz de punto. Sin embargo, hay otros
porque estas son opiniones también, que hablan de que confían más, estos son otros países, en Argentina, por ejemplo, confían más en la impresión de inyección de tinta, pero siempre y cuando la inyección de tinta sea original, de calidad, y que se asocie también con un papel estable. Bueno, ahí ya son opiniones que pueden variar de una región a otra, pero siempre están apuntando a la calidad. Y esa sería la recomendación de Costa Rica, ¿no? Bien, yo creo que aquí esto lo vamos a dejar, porque si no, no da tiempo para ver para cerrar esta clase, porque todavía nos falta tomar la asistencia. A ver, vamos a ver. Vamos a tomar la asistencia. A ver. Muy bien, estamos todos calladitos, seguro que por el cansancio y por el tiempo. Ok, bueno, a ver, vamos a ver quién está presente. Creo que está en la mayoría, casi todos, pero igual los voy a llamar. Bien, a ver, Marden Aguirre. Marden Aguirre. Profesor presidente, buenas noches. Marden, buenas noches. Patrick Agurto. Patrick Agurto. Michelle Ankelia. Michelle Ankelia. Presente, profesor Michelle Anchelia, disculpe. Michelle. Ok, Michelle. Melissa Ángeles. Buenas noches, profesor presente. ¿Cómo está Melissa? Buenas noches. Stuart Aparicio. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Stuart? Dana Arias. Dana Arias. Víctor Atúncar. Buenas noches, profesor presente. Víctor, buenas noches. Víctor Beldi, que me saluda al inicio. Carol, buen día. Presente, profesor. Buenas noches. Carol, buenas noches. Manuel Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está Manuel? Buenas noches. Roberto Calla. Profesor Nicolás, buenas noches, presente. ¿Cómo está Roberto? Buenas noches. Seguimos con César Campos. César Campos. Buenas noches, disculpe, profesor, buenas noches, presente. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Pedro Capristano. Presente, profesor. ¿Cómo Buenas está noches. Pedro? Buenas noches, señor Capristano. Miguel Córdoba. Miguel Córdoba. A ver, Miguel Córdoba. A ver, seguimos con perdón, Nelly Espino. Buenas Nelly, noches, profesor presente. ¿cómo está Nelly? Buenas noches. Rocío Gutiérrez. Rocío Gutiérrez. Ajá, muy bien, ahí en el chat nos han respondido. John Uamani. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está John? Buenas noches. Continuamos con Mayra Justiniano. Mayra Justiniano. Lescano. Gladys Lescano. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está Lescano. Gladys? Buenas noches. Seguimos con Yael Alessandra Mirano. Yael Alessandra Mirano. Presente, Mirano. profesor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Caterín Muñoz, que está de permiso por duelo. Juan Obando. Juan Buenas noches, Obando. profesor presente. ¿Cómo está Juan? Buenas noches.
Jonathan Pajuelo. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Ana Sofía Paredes. Buenas Ana noches, Sofía. profesor. Presente. ¿Cómo está Ana Sofía? Buenas noches. Buenas noches. Gerson Parodi. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Gerson? Buenas noches. Pascual Ramos. Buenas noches, profesor. Pascual. Presente. ¿Cómo está Pascual? Buenas noches. Seguimos con Cristian Romani. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Jorge Sarmiento. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. Luis Antonio Simón Collantes. Luis Buenas noches, Antonio. profesor. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Luis Antonio? Seguimos con Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. ¿Cómo está? Buenas noches, Gonzalo. Eh, Kiara Tirado. Kiara Buenas noches, Tirado. profesor, presente. ¿Qué tal, Kiara? Buenas noches. Miguel Velázquez. Buenas Miguel. noches, profesor. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Alan Zavala. Alan Zavala. Profesor, me acaba de comentar que se le acaba de ir el internet por su zona. Alan Zavala. Carol, dígame. Le escucho. Sí, no, le estaba comentando que me Tenemos acaba de problemas con comentar el- Alan Zavala Ah. que se le había ido su internet, que dentro de un ratito se ya. volverá a conectar porque se va y viene. Ok. Ok, lo verifico. Gracias, Carol. Bien. Seguimos con Natalia Sea. Natalia Sea. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, claro que sí. Sí se escucha. Muy bien. Seguimos con, Roxana Zuni, veo que me ha puesto por acá su asistencia. ¿Sí? Profesor, disculpe, algunos han puesto su asistencia en el chat. Sí, justo estoy revisando. Gracias, Melissa. Natalia, Profesor, disculpe, levanté la mano, Miguel Córdoba. a ver un ratito. A ver, estoy viendo el chat y después a ver, un ratito. Patrick Aburto está por acá. A ver, Gutiérrez Vilca, Raquel Dana Arias. Muy bien. Ok. Y seguimos con Miguel Córdoba, claro que sí. Me faltaba gracias. Mayra Justiniano. Mayra Justiniano. ¿Y quién más? Creo que nadie más. A ver, vamos a ver. Quiero ver acá en el grupo. Bien. Ok. Miguel Córdoba, sí, que lo vi. Me falta solo Mayra Justiniano, ¿no? Muy bien. Bueno, así que rápido que pasa esto, ¿eh? Bueno, solo cierro con lo siguiente. Como les había adelantado, la próxima clase empezamos a ver ya sus avances de ese diagnóstico de conservación que ustedes están preparando, que se va a presentar como trabajo final, pero la próxima semana revisamos, bueno, lo que tienen, ¿no? De acuerdo a las indicaciones. Va a ser en orden alfabético y seguro que nos va a ocupar todas las clases, ya sean las 2 clases que vienen. Esperemos que sea algo ligero, conciso, y nada, para saber en qué estamos, ¿no? Y luego retomamos los temas que estamos viendo. Profesor, disculpe, ¿cuántos Sí. minutos sería la exposición por? Yo asumo que entre 5 minutos es un promedio aceptable, no 10 exagerando, ¿no? Claro, no hay Ok, que, profesor. porque es un adelanto nada más, es un adelanto, ¿ya? Es una síntesis, es una primera impresión. Así es, Gracias, Carol. profesor. Muy bien. Sí, tampoco, no es una presentación, la presentación final es al final, ¿no? Donde ya con más detalle. Por ahora ustedes nos van a dar un adelanto, ¿no? Pienso hacer esto, aquí hay unas imágenes, he encontrado esto, y nada, ¿no? Así es. Muy bien, por eso les digo, entre 5 minutos es una exageración pensar en 10, pero bueno, para quienes se quieran explayar un poquito más. Muy bien, pero en promedio 5 minutos. Vale, entonces vamos a dejar esto aquí. Ajá, bien, Patrick, sí, lo anoté. Lo dejamos esto aquí y nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan una grata semana. Ah, y después de eso vamos a tomar la evaluación, por si acaso. Después de
de las presentaciones, la evaluación parcial. Muy bien, nos estamos viendo. Buenas noches, hasta la próxima clase. Buenas noches, profesor. Buen fin de Todo semana. bueno. De igual manera, gracias.